Para mí es un privilegio enorme hablar acerca de esos personajes que están en la Biblia, acerca de esos evangelistas, de esos discípulos, de todas esas personas que estaban llenas del Espíritu Santo y escribieron, indagaron acerca de la vida de Jesús. En esta ocasión, para mí me llena de orgullo poder hablar acerca de Lucas, el evangelista, que muchos han pensado y aseguran que él era médico de profesión. También otros aseguran que Lucas era discípulo de Pablo. Pero yo realmente desmiento estas cosas. Pero no solamente porque yo lo diga, sino porque la Biblia así me lo ha demostrado. Y por esa razón quiero en este momento que ustedes también conozcan la profesión realmente que Lucas tenía. ¿Quién era Lucas realmente? Para mí es un privilegio que tanto ustedes como yo podamos indagar esos temas en este momento, como lo dice y lo expresa la Biblia realmente. Vamos a tratar acerca del autor del tercer evangelio, escrito por Lucas tanto en latín como en griego. Se dice que Lucas era de Antioquía, una ciudad que pertenecía a Siria. Eh, También indagando, investigando más acerca en el internet, acerca de la ciudad de Antioquía, pude darme cuenta que Antioquía también pertenece a Turquía. Pero en el tiempo que Lucas realmente estaba escribiendo acerca de Jesús, indagando acerca de Jesús, Antioquía pertenecía a Siria y luego después pasó a Turquía. Siguiendo con este tema, otros también hablan refiriéndose al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14, que según Lucas era médico de profesión. Otros también aseguran que era discípulo de Pablo porque él estuvo acompañando al apóstol Pablo en muchas ocasiones. Y a la edad de 84 años, supuestamente él murió lleno del Espíritu Santo. Pero ¿quién era Lucas el evangelista? Vamos a tratar de mirar aquí primero realmente si Lucas era médico de profesión, si la Biblia eso es lo que dice, o son mala interpretación de muchos, porque muchos aseguran que él era médico. Pues tenemos aquí el versículo. Si miramos aquí en la flecha, ¿ok? Ahí está dirigido el versículo 14 de Colosenses capítulo 4. Pueden buscar la Biblia ustedes para confirmar exactamente lo que vamos a tratar aquí acerca de este punto. Para poder entender este versículo como está escrito, tenemos que conocer un poco la gramática de nuestro idioma español. Por ejemplo, aquí dice, versículo 14, os saludan Lucas, tiene una coma, el médico amado, otra coma y demás. Si nos fijamos bien según la gramática, nos está hablando aquí de tres personajes diferentes. Me dice, os saludan Lucas, coma, ya ahí termina con Lucas. Viene el segundo personaje que se llama el médico amado, que puede ser una persona que curaba a los discípulos, a los demás, con remedios naturales, puede ser, porque eso es lo que más se usaba en aquella época. Y un tercer personaje que se llama Demas. Si lo analizamos de nuevo, decimos, os saludan Lucas, coma, el médico amado, un segundo personaje, y Demas, un tercer personaje. Si el médico amado se refiriera a Lucas,
la coma no estuviera ahí. Estoy hablando según nuestra gramática de nuestro idioma español, de la gramática española. Dice, os saludan Lucas, el médico amado, coma, y Demas. Se hablaría de dos personajes diferentes. Lucas, el médico amado, coma. Entonces, en ese caso, esta coma no estaría ahí. Esa coma no estaría ahí porque serían dos personajes diferentes. Lucas, el médico amado, coma, y Demas, porque el médico amado ya se refiere a Lucas. Pero en este caso no se refiere a Lucas porque hay una coma que separa los dos sentidos, los dos nombres. Por ejemplo, Lucas. Si nosotros ponemos, vamos a suponer, si quitamos el médico amado y le ponemos que ahí dice Juan, por ejemplo, dijéramos, os saludan Lucas, coma, Juan, coma, y Demas, está hablando de tres personas diferentes. Si fueran de dos personas nada más, hubiera dicho, os saludan Lucas, Juan, coma, y Demas. Estaría hablando de dos personas diferentes, porque entonces si quitamos las comas aquí y ponemos Juan aquí, sería Lucas Juan. Entonces quiere decir que esa persona tiene dos nombres. La coma va a separar un nombre de otro. En este caso es lo mismo. Os saludan Lucas, coma. Viene otra persona, el médico amado y Demas. Son tres personas diferentes. Pablo está refiriendo a esas tres personas más otras personas que estaban junto con Pablo en el tiempo en que Pablo estaba en Roma y ellos estaban ahí, incluyendo Lucas. Pero había otra persona que ellos lo conocían más, el médico amado. Era la persona que quizá cuando uno de ellos se enfermaba o hacía cualquier cosa le daba sus remedios naturales y lo curaba y lo trataba así. Pero no tiene que ver con Lucas. Lucas es una persona aparte, hay una coma de por medio. Y si hay una coma de por medio, hay una separación de personajes. Lucas es una persona y el médico amado es otra persona diferente. Traten, indaguen en su Biblia para saber si está así. Ya yo he visto no solamente la Reina Valera, he visto la Latinoamérica, he visto incluso la Biblia en inglés, la King James, esa yo también he visto que tiene la coma de por medio, y la New King James también, que es la versión de esas, también es lo mismo. Entonces ustedes indaguen en su Biblia a ver si es lo mismo. Si tiene una coma Lucas, entonces quiere decir que lo que viene después no pertenece a Lucas, pertenece a otro, es otro personaje diferente. Ok. Me gustaría que me dijeran si realmente entendieron ese versículo. Realmente si está, si ustedes creen que es así o no es así. Realmente yo le estoy diciendo cómo es la gramática y cómo eso está escrito es una mala interpretación. Esto no quiere decir que Lucas es el médico amado. Significa que Lucas estaba con Pablo en ese momento. Había otra persona que ellos lo referían como el médico amado y además estaba otra persona que se llamaba Demas. Pero había más hermanos con ellos, con Pablo. Aclarando ya este punto, ya vemos, según la Biblia, no yo, que Lucas no era médico de profesión. Pero vamos a ver más adelante realmente cuál era la profesión de Lucas. Aquí comenzamos. Ok, este es el punto por excelencia. Mira, mira aquí. Aquí vamos a hablar de un personaje en el libro de Lucas. Vemos que hay una persona que se llama Teófilo. Y los dos libros que Lucas escribe, tanto el libro que lleva su nombre del Evangelio según San Lucas, más el libro de los Hechos de los Apóstoles,
Él esos dos libros se los dirige a una persona. Y vemos el capítulo 1, versículo 1 que dice, excelentísimo Teófilo. Esa es la parte cuando Lucas comienza a dirigir el libro a quien se lo va a entregar. Pero ¿por qué Lucas va a entregarle esos libros, tanto el de los Hechos de los Apóstoles como el de Lucas, como el libro de San Lucas, se lo va a entregar a un señor que se llama Teófilo? Pues bien, Teófilo, como dice, excelentísimo, se supone que era una persona de muchísima importancia en su época, que escuchaba mucho acerca de quién era Jesús y quiso indagar acerca de Jesús. Por consiguiente, Teófilo lo que hizo fue que contrató a Lucas. Lucas era siervo de Teófilo. La profesión de Lucas, lo vamos a ver aquí en el versículo 3, que Lucas era un investigador. Llámelo usted un detective, un investigador privado o como quiera. Pero la profesión de Lucas era un investigador. Esa persona, Teófilo mandó a llamar a Lucas y le encargó que investigara acerca de la vida de Jesús. Por esa razón, del versículo 1 al 4 del libro de Lucas, capítulo 1, nos dice, excelentísimo Teófilo, muchos han procurado contar en orden los hechos ciertos cumplidos entre nosotros. Así que Lucas comienza a escribir su libro, tal como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Versículo 3. Después de haber investigado todo con diligencia desde su origen, me ha parecido bien escribírtelo en orden, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Pues bien, más claro de ahí, ya ustedes saben la respuesta. La profesión de Lucas era investigador. Investigador. Versículo 3 lo dice claramente. Él era un investigador de una persona que en esa época se llamaba Teófilo. Teófilo fue que mandó a Lucas a investigar de la vida de Jesús. Por esa razón, Lucas se comunicó con muchos de los seguidores de Jesús en aquella época, tanto discípulos como principalmente estaba con Pablo y las personas que colaboraban con Pablo en el ministerio en esa época. Y en esa misma época también el libro de Marcos, tanto Marcos colaboraba con Pablo y Pablo tenía a Marcos para que siguiera el ministerio por él. Por esa razón, tanto el libro de Lucas como el libro de Marcos tienen mucha similitud. Se parecen bastante en las escrituras y en el orden, porque tanto Lucas como Marcos estuvieron con Pablo indagando, investigando en todo lo que era la vida de Jesús. Si miramos nosotros en el libro de los Hechos, por ejemplo, los Hechos, porque tenemos aquí los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad que sí? Vemos aquí cómo empieza el libro también. Lucas escribe el libro dirigido a Teófilo, lo mismo que hizo con el libro de San Lucas, lo está haciendo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, en el versículo 2, otra vez dice, en el primer libro, oye, ¿primer libro cuál es? San Lucas.
le dice a él: Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y le habló del reino de Dios. Así empieza el libro de los Hechos. ¿A quién Lucas le está dirigiendo este libro? Al señor Teófilo, al mismo que él le dirigió el libro de San Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas era un investigador, siervo del personaje que estamos hablando aquí, de Teófilo. Y así es que comienzan los dos libros de Lucas, hablando realmente que Lucas era un investigador de profesión. Concluimos diciendo estas palabras. Aquí lo colocamos así, que Lucas era un investigador de profesión. Era siervo de una persona que se llamaba Teófilo, la cual él le dirigió los dos libros que escribió, tanto el libro de San Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles, al cual es quien manda a su siervo, al siervo Lucas, a investigar acerca de la vida de Jesús. Él le presenta los escritos tanto del Evangelio que lleva su nombre como de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que por consiguiente, decimos de nuevo, que Lucas no conoció personalmente a Jesús y que sus investigaciones fueron mayormente a través del apóstol Pablo y de las personas que colaboraban con Pablo en ese momento. También vimos que no era médico de profesión, como muchos afirman, según Colosenses 4:14, porque ha sido un versículo mal interpretado, y para eso tenemos que conocer un poquito de la gramática de nuestro idioma español. Ustedes pueden indagar un poquito más acerca de eso y mirar cómo lo pueden interpretar. Pero con el Espíritu Santo, el Señor nos dirige a nosotros para entender las cosas como son. Con Pablo en ese momento, en Colosenses 4, se encontraban muchas personas y entre ellas, por supuesto, estaba Lucas no era apóstol, se encontraba Lucas con ellos, con el apóstol Pablo. Ahora sí, y le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que el Espíritu Santo sea quien lo dirija y les ayude a aclarecer su mente, así como me la ha aclarado a mí, como yo lo entiendo, y doy fe y testimonio de que el Señor así me lo ha demostrado. Muchísimas gracias por todo y que Dios me los bendiga.